Es así, Boris es así. Ashkenazi. Sí, exacto. Listo. Ahora estamos en 16. La verdad sigue y ahorita vamos a explicar cómo es un hilo que se pega una con la otra. מעשה ברבי אלעזר, אליעזר ורבי ישוע ורבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי טרפון. שהיו מסובים בבני ברק. Ese מעשה que cuenta aquí, esos son Tanaim, en la época de Rabbi Akiva, y es conocido, un hidush que voy a decir entre paréntesis, obviamente aquí mucho hidush en esta historia, mucho, pero quien vivía en Bnei Brak, según el Talmud, en varios lugares, era Rabbi Akiva. Y voy a decir una cosa que es bomba, un muy gran hidush, que hay una Gemara que dice, Bnei Banav Shel Haman, Lamdu Torah en Bnei Brak, que nietos de Hamán enseñaron Torah en Bnei Brak. De la Gemara, según una versión, hay dos versiones, una versión que es Rabbi Akiva. Uno Nieto de sabe. Amán. Rabbi Akiva era, eso es seguro, la Gemara dice en muchos lugares que Rabbi Akiva era de convertidos. Sí, sus hijo papás. de convertición. Él no, pero sus papás. Y ahora, según esa Gemara, eran convertidos de la familia Amán. descendencia de Amán. O sea, mataron los 10 hijos de Amán, pero ya tenía un nieto vivo y no lo mataron. Y de ahí, después de muchas generaciones, se convirtieron y Rabbi Akiva salió. ¿Y dónde vivía? Rabbi Akiva, en su lugar, era en Bnei Brak. ¿Sí? Se juntaron. Hay explicación que ahorita no voy a explicar el por qué, el orden. Porque cuando hablan Tanaim, todo es un orden. Pero aquí es un detalle, porque el orden Rabbi Eliezer se sabe quién era y por qué él viene primero. Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol es Rabbi Eliezer ben Hurkonus. Él era el gran rabino de Rabbi Akiva. Entonces imagínate si Rabbi Akiva, su gran rabino es Rabbi Eliezer, ya puedes imaginar por qué él viene primero. Ese mismo Rabbi Eliezer Agadol, que era en la época de Tanaim, antes de Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon vivía una generación después, Rabbi Shimon ben Jai era alumno de Rabbi Akiva. Y la época de Rabbi Eliezer, él era el más gran Mukubal, más gran Kadosh en Torah y la Kabbalah. De hecho, que hay un libro de Rabbi Eliezer que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, que es una baraita de muchas cosas de secreto de la creación de Hashem. Ese mismo Rabbi Eliezer llegó un momento que él no, como era muy harif, muy grande en todo el Torah, por eso lo llama Rabbi Eliezer Agadol. Y también él tiene una historia larga que no voy a contar, que su papá era Ama Haaretz, era también Jajam, era comerciante, Hurkonu. Rabbi Eliezer dejó el trabajo, y dejó toda la herencia, todo lo que el papá decía, que fue estudiar Torah. Y salió el gran Rabbi Eliezer. Pero Rabbi Eliezer llegó un momento que él no aceptó la mayoría, la opinión de la mayoría. Que los Jajamim, cuando se discutan, se va, la Torah dice, Achrei Rabbim La'atot, se va por la mayoría. Sabemos que en la época había mucho machlokot, Beit Shammai, Beit Hillel, mucho machlokot. Rabbi Akiva es de Beit Hillel, Rabbi Akiva. La Gemara dice en Mesech Megillah, en otro lugar, Vekulu al libro de Rabbi Akiva. Todos los Mishnayot que escribió Rabbi Yehuda Nasi, que es un Taná posterior, Rabbi Yehuda Nasi, que estudiaba con Rabbi Meir, todos los Mishnayot, de todos los Tanaim en la Mishnayah, en todos los Mishnayot, él viene de Rabbi Akiva. El alumno o de alumno de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva, Beit Hillel, sigue la línea Beit Hillel. Rabbi Eliezer, y también Rabbi Tarfon, que está al final, por alguna razón, todavía, ¿sabes? Era Mahmirim. Algunos pueden decir este comentario, yo no voy a entrar ahora en eso,
Pero hoy en día también sufrimos de esa gente mahmirim, o por dudas, siempre quiere ser mahmirim, o no saben bien la halajá en su origen. Dicen, bueno, pero Bet Shammai dice que es Hilul Shabbat, Bet Shammai dice que es Hametz, o Bet Shammai dice que Arrayot, porque Bet Shammai normalmente es mahmir. Entonces el Rabbi Eliezer era así. Y los Jajamim se juntaron en contra. Un ejemplo. Había muchos de esos debates fuertes. Hasta que Rabbi Eliezer dijo, yo tengo la razón y Hashem va a probar ahora que las paredes de la sinagoga se van a doblar. O sea, en vez de así, van a doblarse como si fuera una cabaña. Él dice, imposible. Y están mirando arriba y ven todas las paredes se doblan así. No, el Eliezer dijo, no. Se levantó el Yeshua, que viene aquí de segundo, que era muy pila, muy jali, muy gaón, más que cualquier otro. El Yeshua dijo, Torah no va a llamar, no me importa lo que tú haces milagro. La Torah es como la mayoría. Nosotros estamos en contra. Y así más milagro. Después dijo, va a salir un voz del cielo que alajá como yo. Salió voz del cielo, alajá como Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua dijo, Torah ya no está en el cielo, está en la tierra. Está equivocado. Y al final Rabbi Eliezer no aceptó. Y lo excomunicaron, los jajamim. Y prohibieron estudiar con él. Rabbi Akiva mismo se alejó de su rabino. Rabbi Eliezer nunca le perdonó a Rabbi Akiva. Y una vez cuando estaba ya enfermo, antes de fallecer, Rabbi Akiva sentía muy dolor y dijo, voy a hacer Bikur Jolim. Rabbi Eliezer dijo, por dejarme va a tener un fin muy, muy cruel. Así dijo. No va a morir natural por haber dejado. Claro, Rabbi Akiva se defendió, yo ¿qué voy a hacer yo? Todos Jajamim prohibieron. Rabbi Eliezer no aceptó eso. Y aquí tenemos una unión que tenemos Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua, que Rabbi Yeshua era el más fuerte que estaba en contra. ¿Entiendes? Rabbi Eliezer ben Azariah, que es muy interesante que lo menciona aquí, porque la Gemara cuenta otra historia en Mesech Brachot, pero dale una página entera, que la Gemara cuenta una historia que Rabbi Shimon ben Yochai, donde era joven, estudiando en la yeshiva, él causó una pelea grandota que hizo un escándalo lo más grande que está en todo el Talmud. O sea, así como ese escándalo con Eliezer, pero una cosa que incluso puede ser más fuerte, porque él preguntaba una cosa sencilla, ¿Filet Arvit, Reshut o Jobá? ¿Obligatorio o es up to you? Es como tú quieres. ¿Quiero rezar? ¿No quiero rezar? Decide. ¿De dónde viene esa pregunta? Otro shiur. Pero así preguntó. Y un rabino le preguntó, el gran rabino, el jefe del rabino y el príncipe de Israel era Rabbi Gamliel. Rabbi Gamliel lo tenía lineaje hasta el rey David. Entonces por eso, aunque estamos hablando después de la destrucción del templo, no había Bet HaMikdash. Muy importante saberlo, porque si no estarían en Yerushalayim, porque estaban en Bnei Barak. Claro. Es el Hidush, porque no había templo, estaban en Bnei Barak. Hoy en día se entiende muy bien, Bnei Barak, perfecto. No era el mismo Bnei Barak, ¿okay? No era el mismo. Yo sé dónde estaba, no era ahí, ¿okay? Pero no importa. Era en el sur, la Gemara dice, en el sur. ¿Okay? De todo modo, y después fue y hizo un escándalo. ¿De dónde salió el escándalo? El escándalo salió que Rabbi Yeshua no opinaba como Rabbi Gamliel en ese asunto. Él preguntó a ambos y había una construcción y ahí comenzaron a discutir y Rabbi Gamliel estaba por molesto y luego, como se contradice a él, que él es el jefe, y ya venía varias veces así, que Rabbi Yeshua discutía con él. Una vez Rabbi Gamliel anunció cuando era Rosh Chodesh Tishrei, que era Rosh Hashanah,
Rabbi Yeshua estaba en contra. Dijo, no, imposible. No es la luna, esa es testigo. Estamos hablando cuando todavía era testigos por la luna. Rabbi Yeshua sabía muy bien ese tema de astronomía. Él dijo, no, la luna no has visto la luna, era una estrella. No es. Yo voy a hacer Rosh Hashanah el día de mañana. Y Rabbi Gamliel se enteró de eso y mandó un enviado y dijo, al día Yom Kippur, a tu cuenta, tú vas a venir a mi casa con plata, con tu bastón, caminando, haciendo todos los pecados que no se puede hacer Yom Kippur. Yo quiero que tú hagas, si no, voy a hacer extracomunicación contra ti. Y así tuve que hacer. Rabbi Yom Kippur de él, agachar la cabeza. él le dijo, no puedo hacer nada, yo voy a ir, porque tú eres jefe de Sanedrín. Es una halajá especial, que para los Chodesh se llama Rabat Omer Mekudash. En Marruecos, todos los rabinos grandes lo llamaban así, Rabat Mekudash, porque es una Mishnah, Rabat Rosh Bedin Omer Mekudash. El Rosh Bedin era Rabbi Gamliel. Entonces, llegó a un punto de se explotó la yeshiva. Pararon de estudiar. Jajamim decían, no vamos, porque Rabbi Gamliel dijo a Rabbi Yeshua, levántate, no te sientas. Y no lo dejó sentar, se quedó parado. Los jajamim decían, eso basta ya, no puedo más. Vamos a parar aquí. Y no, se juntaron a una reunión de golpe de Estado. Los jajamim, todos los jajamim, menos Rabbi Gamliel. Gamliel aquí no está. Y decían, vamos a quitarlo su jefatura. Eso es un acto de golpe de Estado. Porque el acto, ese como dije, era noble, era nazi, y era el jefe de Sanedrín, el jefe de Israel, de todos los rabinos. Vamos a quitarlo, porque él falta el respeto a Rabbi Yeshua. ¿Y quién vamos a nombrar? ¿A quién vamos a nombrar? Hay razón porque lo comenta aquí, porque eso nos va a explicar la siguiente historia de Rabbi Elazar ben Azariah. Y los jajamim se dieron cuenta que no tenemos otro candidato, que si vamos a quitar él, hay que poner de una vez un jefe. ¿Quién será? ¿Quién será? Eso es muy bonito en la grabación. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, mira, Rabbi Akiva, ¿qué más? No, vienen de convertidos, van a hablar que no pueden. Decía, pero bueno, Rabbi Yeshua, que es tan grande en Torah, no puede, va a decir que él es de competencia, y por si competencia se va a sentir tan mal Rabbi Gamliel, no puede. Pensaban, muchos decían, ok, vamos a poner Rabbi Elazar ben Azariah. ¿Por qué? Bueno, era miyujas, es decir, era de familia muy importante de Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, que hizo el Sefer Torah que subió al templo, el segundo templo, Ezra en Ajemna. Entonces, él era 10 generaciones de Ezra. Y era rico, y era noble. Entonces, así como era Gamliel es noble por el rey David, nobleza, todo, era nobleza de Ezra. Y ahí viene la historia que después el segundo cuento que vamos a hablar. De Rabbi Elazar ben Azariah, que había una historia muy interesante, que él no quiso aceptar. Le decían, tú nos vamos a nombrar todo el mundo con el voto, los gran rabinos, y tú serás el gran rabino de Israel. Y él negó, buscó una manera, dijo, pero voy a la casa, voy a consultar con mi esposa. Eso vamos a explicar en el siguiente. Entonces, aquí se mete Rabbi Elazar ben Azariah ante Rabbi Akiva en la historia. Por eso, ¿por qué? Porque uno ve que Rabbi Elazar ben Azariah fue considerado más importante por su lineaje, por su cargo, más que Rabbi Akiva. A pesar que Rabbi Akiva, como dije antes, Kulu al libre de Rabbi Akiva, todos los halajot hoy en día que tenemos, que vienen a la Mishnah y Braita, todo basado sobre Rabbi Akiva. Es la más gran autoridad de halajá. Rabbi Tarfon, como dijimos, era muy grande en Torah, pero Rabbi Tarfon también era de aquellos rabinos que eran majamir como Beit Shammai. Hay una Mishnah que dice Rabbi Tarfon. Según Beit Shammai,
como dice la Torah, B'shok b'cha, v'kumecha, él sabe muy bien el tema. B'shok b'cha, v'kumecha, Kriyat Shema. Cuando dice la Torah B'shok b'cha, ¿qué quiere decir? Cuando tú, la hora que la gente... Acostar. No, Bet Shammai dice no. A Kriyat Shema en la tarde, en la noche, se tiene que acostar. No puede estar de pie. Y no puede ni sentar. Se tiene que estar como así, como en el ceder antiguamente, más o menos inclinado. Eso se llama B'shok b'cha. La Torah quiere eso. La Torah no quiere que diga Kriyat Shema ni de pie, ni sentado. No pregunta por qué. B'shok b'cha, literal, así dice Bet Shammai. Kumecha, en la mañana no puede sentar. Kriyat Shema tiene que estar de pie. Parado. Así dice Bet Shammai. Dice literal. Bet Shammai dice, no, la Torah habla de los horarios, la Torah no habla físico. ¿Qué le importa si está parado, si está caminando, si está... Y Rabbi Tarfon, él hacía como Bet Shammai. Y él dice, él mismo cuenta. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. Una vez estaba viajando es decir, estaba en el burro, y llegó la hora de Kriyat Shema, de la mañana. Y según Bet Shammai, tú no puedes estar sentado. Parar. Paró, bajó del burro, y ¿qué más? Puede ser que se la buscó. De repente llegaron malandros que lo querían matar. Eso es todo. Y él dijo, me llegó el castigo porque yo quise ser mahmir como Ben Shammai. O sea, él se dio cuenta que hizo una... Hoy en día hay tanto de eso, tanto por falta de conocimiento, porque no tienen coraje de alajá, mahmir acá, mahmir allá. Eso. Entonces, por eso, Shayom Mesubim Bibnei Barak, Mesubim. ¿Qué quiere decir eso? Aquí se ve que esos gran jajamim no eran como hoy. No hicieron como hoy en día la gente, por alguna razón, ¿viste? Nosotros hacemos el Sibá, pero ya vamos a aprovechar de eso también, hablar un poco de eso, de alajá. A pesar que podemos hablar de eso también el martes que viene. Mesubim Bibnei Barak, quiere decir. No está diciendo que estaban diciendo Agadá, Mesubim Bibnei Barak. ¿Qué quiere decir? El tema de Asebá, Jajamim, cuando eso de Rabbanán, obligaron a la persona a comer matzá, tomar 4 copas, inclinado. Porque antiguamente los reyes, los nobles, no comieron una silla, ese era de los pobres, sino siempre en sofá, tenía acá algo para apoyarse. Hoy en día se llama como daybed, como recliner. Y así, ahí lo tomaron y hablaron qué tal, y bueno, y cuando se sentía un poquito pesado, un poquito dormir, se levantaba, así era el tema. Por eso dice la Megilá, al mitot de Havajesel, eran camas de oro y de plata. Hoy en día, ¿quién va a dar camas? Camas para dormir. Claro. Ese era el orden. Jajamim obligaron así. Entonces resulta, hoy en día, la gente sabe que hay que cumplir la mitzvah de Hasibá para comer matzah, obligatorio, y para tomar 4 copas. Si no lo hiciste, hay que volver a hacer, no se les deja jugar. Y de eso hay mucho balagán, vamos a hablar de eso otro shiur. De hecho, hay una cosa muy raro, que los Ashkenazim, porque la halajá dice que la mujer también tiene que hacer. Toda la halajá de la noche es mujer igual que hombre. No hay ninguna diferencia. Si los jajamim no distinguieron nada. Toda la halajá de la Pesach de mujer igual que hombre. Entonces, ¿cómo dice la halajá? La halajá dice, mujeres que no son empleadas, Nashim Hashubot, mujeres que se respetan, ellos tienen que hacer así, va. Una mujer que había antes mujeres que trabajaban en casa, sirviendo, empleada, tú no vas a decir que ella va a hacer así, va, si está todo el tiempo sirviendo, algo así. Pero la halajá dice que hoy en día las mujeres, todas son hashubot, cada mujer se considera suficiente importante para hacer así, va.
De repente viene algún Ashkenazim y cambiaron todo a hacer ley. Dice la mujer no hace seba, no hace. Entonces la mujer Ashkenaziot no se inclina. Pero ¿cómo es eso? Que la halajá dice, uno comió matzah o tomó con otra copa sin asiva, no cumplió la mitzvah, dice la Gemara así. Y la Gemara no está diciendo que la mujer no. Entonces, esa es una cosa muy inventaron algo, así dice, así hacen todos los Ashkenaziot, no hacen asiva, ninguna, ni los Rebbetzim. Yo digo que es una cosa muy complicada, como cambiar una ley así. Que una ley, que misma ley dice, si lo hiciste sin asiva, ok. Entonces ahorita llegamos al punto. Cuando llegamos a Agadá, siendo Agadá, la gente no hace asiva. La gente está sentada. Cuando toman cada otra copa y comen matzah, y afikoman, hacen asiva. Pero los gran jajamín, no. Así es. Ellos eran tan grandes en eso que todo el concepto de asiva lo cumplieron durante toda la Agadá. Eso se llama Shayum Subib Bnei Brak. Todo, o sea, a pesar que para nosotros suena como raro, no es cómodo, porque nosotros hacemos esto para comer y ya es incómodo. Para tomar una copa ya uno se da vuelta. Pero ese era así el estilo. Entonces para ellos, todo el año estudiamos normal. La noche del Seder era toda asiva. Ayume subim b'bnei Brak, eso es lo que quiere decir. Ayume saparim b'yetziat Mitzrayim con todo el laila. ¿Y qué hicieron toda la noche? No está diciendo que ayud lomdim Torah. Podría decir ayud shoalim v'dorshim, la palabra conocida, como dicen, shoalim v'dorshim b'ilchot Pesach. ¿Quién hace? Esa halajá dice, 30 yom, קודם הפסח שואלים ודורשים. ¿Qué es שואלים ודורשים? Se discuta y se pregunta, se hace חידוש. Sobre halajot de Pesach, así como decimos ayer. Se llama שואלים ודורשים. Porque antiguamente la forma era así, los alumnos de los rabinos grandes lanzaron preguntas y los rabinos dieron shiur sobre eso. Estaban siempre preparados, no había que buscar nada. Aquí podría haber dicho, והיו שואלים ודורשים בהלכות הפסח. No. Dice claramente que no el caso. No que estaban estudiando halajot. מספרים ביציאת מצרים. מספרים ביציאת מצרים. O sea, esos son los rabinos que ellos mismos son la Torah Sheba'al Peh. Cada uno de ellos. Y ellos sabían toda la Torah. Ellos podían discutir halajot, que tiene que ver con matzah, con hametz, con aseva, con cuatro copas, con sin fin. Y esa noche no lo hicieron. Ellos estaban dedicados a Sipur y Yetziat Mitzrayim. Ya que dijimos antes, Afilu kulanu chachamim, kulanu novenim, kulanu yudim et Torah. Lo va a decir, ¿qué más me puede hacer Hidush? Yo sé todo. ¿Y qué me va a provocar a mí? Man ishtaná, ¿tú piensas? ¿Nací ayer? Son chachamim gedolim. Dice no. Ayom mesaprim Yetziat Mitzrayim toda laila. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eso se puede explicar de muchas maneras, pero mi manera de ser es el pshat, y después voy a decir el secreto. El pshat es que para que la mitzvah sea bien hecha, como la Torah quiere, tiene que ser algo que te afecta, que tú revives, que vivas de nuevo lo que pasó en la salida de Egipto, y que siente libertad de esclavitud. ¿Sabe qué? Para unos jajamim de ese calibre, de esta liga, es imposible. Porque, dice los jajamim, Eleja ben Jorin, era mi shosek batorah. Uno que tan gran jajam, tan gran tzadik, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, ellos movían el mundo, ellos sabían los sodot, todo. Ellos no podían sentir esclavitud, no tenían ni esclavitud de Yetzer Hara como tenemos nosotros, no tenían ni ningún tipo de esclavitud. No se podían imaginar porque estaban con la Torah y eso es verdadera libertad. Entonces lo tenían en su vida. Para nosotros es fácil imaginar
un estrés, un poco de esclavitud, un poco de trabajo, un poco de esto, un poco de la mujer, un poco de la familia, la quejilá, la ciudad, y de todo. Este rabino no tenía ningún nada para eso. Y aún así, y Dafka, y yo digo, puesto así, que este era tan gran jajamí, tenía que alargar toda la noche para llegar a sentir qué significa para ellos, en su nivel, esclavitud. ¿Qué significaría para ellos estar en Egipto? ¿Qué significa para ellos sentir la salida de Egipto? Y eso duraba toda la noche. Claro. Toda la noche. Y cada jajam decía al otro esto. No cuentan los detalles. Ahora viene otro hidush, que es más cabalístico. Más saperim tiene otro sentido en el hebreo. ¿Cuál es? De la palabra zafiro. Ustedes saben que hay una piedra preciosa, zafiro. Esa palabra zafiro, esa está en la Torah. O sea, la Torah dice que una de las piedras Hoshen de Kohen Gadol se llama Sapir. No Fej, Sapir y Yohalom. Yohalom es diamante blanco. Sapir es Zafiro. La Torah lo llama Sapir. Resulta que la palabra Mesaperim, según ese pirush que estoy diciendo, no es que solo estaba contando historias. No. Estaban iluminando la noche, porque así como la noche, aquella noche cuando se eliminó de Egipto, Hashem iluminó la noche hasta que se parecía como día, como ya dijimos, para hacer Brit Milá y todo eso. ¿Okay? El pueblo judío tenía luz como el día. Y esos jajamim querían sentir, querían otra vez tener, o sea, hablar y contar, claro, era una mitzvah. Pero y seguían hasta, y no es una cosa tan grave o tan raro, porque cuenta el Yerushalmi, trae Tosfot en Hagigah, que los jajamim cuando estudiaban Torah entre ellos, no solo Pesach, en cualquier momento, cuando se juntaron tantos jajamim gedolim, venía fuego del cielo y arriba así rodeaba a los jajamim. Una persona, cuenta el Yerushalmi, Gemara, hizo Brit a su hijo, hizo Seudá, invitó a jajamim de Yerushalayim, comenzaron a hablar Torah en el medio de Brit. De repente vino un fuego grande alrededor de esa jajamim, y este comienza a gritar, ustedes van a quemar mi casa. Y ese fuego no te va a quemar la casa, no te preocupes nada de eso. Ese fuego es otra cosa celestial, otra cosa. Entonces, según eso, Mesaperim quiere decir zafiro. Ellos iluminaban a la noche a través de Haggadah. O sea, trajeron el momento como era virtualmente en la salida de Egipto. Ad shebau talmidehem va'amru lahem. La forma como dice aquí, Ad shebau talmidehem. Aquí se aprende muchas cosas, muchas hinduras. Yo voy a decir nada, tocar un poco, que Ad shebau talmidehem. Yo estuve con mucho mi rabí, grande, no sé si ustedes pueden imaginar, cuando yo era así de 16, 17, 18 años, yo estuve haciendo seder con mi rab en Bnei Barak y había 5,000 personas en el seder. 5,000 personas en el seder. Con todo, preparado a todo el mundo para comer y para Sivá y para... No se hace Sivá. Frente de un rabí grande, no se hace Sivá. Solo quienes se van son los hijos de rabí. Él tenía traído ellos. El resto no hacen así. Ok, pero todo el mundo come y todo el mundo sentado. Entonces, de aquí se aprende que los alumnos se fueron. Yo digo, ¿qué tipo de alumnos son? Alumnos que dejan tan grandes rabinos hablando y no les importa que es el momento más importante del año. Quédate ahí escuchando qué Hidushim dicen. Y se fueron a dormir o se fueron donde sea. Y llegaron a la mañana y dice, rabinos, ¿qué? Mira, salió el sol.
¿Qué tipo de alumnos son? O sea, uno va a decir, un alumno de un rabino, ok, pero del otro, todos los alumnos se fueron. ¿Cuál es el tirut? ¿Cómo se puede entender eso? Me parece como gente muy apática, no le importaba que los rabinos van a decir allí. Para mí que no lo entendían. Entonces, ¿qué uno entiende de eso? Y para mí, no se puede decir. ¿Qué se va a decir? Que al alumno no le importaba. Era un momento tan elevado, con todo esto que acabo de explicar, que los mismos rabinos mandaron a los alumnos a la casa. Dice, aquí vamos a hablar muchas cosas que ustedes todavía no están a la altura, no tienen la edad para eso. Llegaron a la mañana, ellos llegaron como para la hora para rezar, porque ellos rezaban temprano. Vamrulem, Raboteno, guías de ma Kriyat Shema Shachrit. Ya llegó la hora de Kriyat Shema. O sea, ¿cuándo es la hora de Kriyat Shema? Mishiyakiret Javero, cuando uno reconoce a su amigo de Rajok Arba Amod, de 2 metros, así la halajá, eso es la hora, eso es, hay poquito luz, decía, mira, Rabbi, en la noche hay una mitzvah. Ya se acabó. Pero ya está día, ya Kriyat Shema, ahora tenemos otra mitzvah, de Kriyat Shema. Ahora la pregunta es, hay muchas preguntas, pero vamos a terminar eso, porque tú tienes que correr como siempre, ¿verdad? Él tiene una cosa, para venir, él viene como marroquí, para salir como suizo. Pero bueno, tienen dos neshamot, uno marroquí y otro suizo. Desde Hashem que va a tener corazón de marroquí y banco suizo. Amén, amén. Entonces resulta, porque dice, Raboteno, aquí es más Kriyat Shema. Es chutzpah. Yo digo, chutzpah. ¿Tú ves rabinos tan grandes entre ellos hablando todavía decían Mitzrayim? Abres la boca, póngale oreja. ¿Por qué tienen miedo que va a pasar la hora? Todavía no va a pasar la hora. Llegó la hora apenas. Hay 3 horas, Kriyat Shema. Y si ellos deciden seguir, que sigan. 1 hora, 2, no pasó nada. Además que hay una halajá, osek be mitzvah, patur min mitzvah. Ahorita, a menos que la mitzvah pasa, pero todavía no. Acaba de llegar la hora. Hay 3 horas, Kriyat Shema. 3 horas. Hay una opinión que hay 4 horas, porque aquí hay una opinión de Balatania, el Gaón de Vilna, que la hora de 3 horas comienza de Netzach Hamá. Netzach Hamá, 72 minutos, o sea, 1 hora después de esto. Sí, pero estaba hablando capaz. Entonces todavía hay hora de hora. ¿Con qué derecho va usted a meterse con ese gran rabino? O sea, no es correcto. La manera como decir. A lo que está hablando de la Shema de la noche, no en la mañana. No, la mañana. Tiene que leer aquí. Dice Shahari, yo sé, pero capaz. Kriyat Shema Shachrit. Aquí no estamos venezolanos, estamos en Israel. Kriyat Shema Shachrit. La escuela puede cambiar lo que quiera. Dice que era Kriyat Shema Shachrit. ¿Con qué derecho van a decir eso? Por eso la pregunta es muy fuerte. Deja que los rabinos siguen y no te preocupes por su mitzvah. No hay tiempo. Si tú llegas a las 10, a las 9:30, tú puedes decir, mira, Kriyat Shema, vamos a seguir. No pasó nada. Muy difícil eso. ¿Cuál es la respuesta? Por halajá no deberían hacerlo. Es chutzpah. Osek be mitzvah, y para ellos todavía la mitzvah, y todavía tienen para el Hidushim, sigue. Y los alumnos no tienen derecho. Por eso yo digo, hay una Gemara, aquí hay Hidush grande. ¿Por qué decía Rabotenu, guía Zaman Kriyat Shema Shachrit? Vamos a estudiar más adelante, por eso yo adelanto todo. Y ahorita viene después una mahloket. Había mahloket. Si la noche hay una mitzvah, decir Vayomer, Parashat Tzitzit. Porque la Parashat Tzitzit no es parte integral de Kriyat Shema. El cuerpo de Kriyat Shema, hay mahloket, hay 3 opiniones. 3 opiniones que hay Kriyat Shema por la Torah. Una opinión que es el pasuk, versículo Shema Israel, y ya, Nada más. y nada más. Hay una Gemara que dice, Rabbi Yehuda Nasi daba shiur todos los días en la mañana. Debe ser que comenzó muy temprano, todavía era noche.
Cuando llegaba la hora de Kriyat Shema apenas, Hayam Avir Yado Aleino, así. De ahí se aprende que hay que hacer eso. Omer Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ya, y volvió al Shiur. Vezeu, Agmar dice, Vezeu Kriyat Shema Shel Rabbi Yehuda Nasi. Y lo llamaron Kriyat Shema Shel Rabbi Yehuda Nasi. Él es muy corto. Hay otra opinión que dice, no, Kriyat Shema no termina en un pasuk. Porque dice, Vayo Tvarim, Ela, Shenoch, Metzavcha, Yom, Al Bebeja. ¿Verdad? Ahí dice, Beshiv Techa Bebeteja. El primer pasuk no dice, Beshiv Techa Bebeteja, Beshov Bajav Komeja. Entonces hay otra opinión. Kriyat Shema por la Torah, hasta Bushereja. Hasta Vayam Shemoah. Hay otra opinión que dice, no, también Vayam Shemoah también, porque ahí dice otra vez. Beshiv Techa Bebeteja, dice todo eso. Okay. Pero Vayomer no es parte de él. Vayomer no. Entonces, los Jajamim opinaban así. De día hay que decir Vayomer. ¿Por qué? Porque hay un pasuk, Matizkor, Etiom, Teteja, Meretz, Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha. Hay otro pasuk, que para Shatbo, Zachor et Hayom Hazeh Sheyitzata Mitzrayim. Zachor et Hayom Hazeh Sheyitzata Mitzrayim. Cada día tiene que recordar el día que salí de Egipto. Cada día. Cuando uno dice Vayomer, y ahí al final dice que tzitzit, pero al final dice Ani Hashem Elokechem asher hoteti etchem me'eretz Mitzrayim. Con esto, tú cumples la Zehirah, te acuerdas del día Mitzrayim. Listo. Deja que él vaya por la hora. Ok, tranquilo. Para ese momento, para. Ok.